Y Damián Reinfeldtuel finalmente llegó a nuestra provincia y ya está en Piñero. Te lo adelantábamos anoche y te lo venimos adelantando que hoy finalmente iba a llegar a nuestra ciudad, aunque en realidad ni pasó por Rosario, fue directamente a la cárcel de Piñero. Y hablamos de un operativo prácticamente cinematográfico, con algunas de las imágenes que ya tenemos para compartir en el momento en el que caminaba, acompañado por agentes de la PFA, de la Policía Federal Argentina, un traslado que se hizo desde Seiza hacia nuestra localidad por aire y que finalmente, bueno, quedó detenido allí en Piñero. Esto es cuando Reinfeldtuel estaba en el destacamento de Gendarmería en Buenos Aires, en donde habló Bullrich, a quien vamos a escuchar en un ratito nada más. Del destacamento de Gendarmería en Buenos Aires a Piñero en helicóptero. Mucho se hablaba si iba a venir por tierra, cómo iba a ser el operativo especial en las rutas para la llegada de Reinfeldtuel. Bueno, se lo trasladó por aire en un procedimiento que decíamos fue cinematográfico y que empleó un montón de recursos. Fíjense lo que fue este momento, cuando lo bajaban del helicóptero y caminaba hacia lo que es la zona del penal. Este operativo ya las autoridades las vamos a escuchar, ¿no? Pero lo que adelantaban hoy es que es porque estamos hablando de un preso de alto perfil. Por eso este operativo, ¿no? Porque no es frecuente ver a un detenido que se lo traslade de esta manera, con estas especies de escudos como si le estuvieran por disparar y matarlo, ¿no? Claro. De otro lugar. Y la peligrosidad está dada porque Reinfeldtuel se escapó del país y estuvo prófugo durante mucho tiempo. Entonces, una persona que birla a la justicia de esta manera, que traspasa las fronteras de manera ilegal, que se va a otro país con una identidad falsa y vive 2 años como si nada. Bueno, una persona que hace todo lo que hizo Reinfeldtuel es considerada una persona altamente peligrosa, capaz de hacer cualquier cosa. Sí, los temores también básicamente están instalados porque estamos hablando de una chica, en este caso de la parcialidad de Rosario Central, que murió luego de un partido, ni más ni menos que de un clásico, ¿no? Por recibir un piedrazo de al menos 3 personas, ¿no? Se terminan de completar la cantidad de imputados con respecto a este caso, que sin dudas, bueno, forman parte de lo que es la hinchada rojinegra. Escoltado así por la Policía Federal Argentina, ante la mirada de los agentes del Servicio Penitenciario de la provincia, con escudos, con chalecos, con este fuerte operativo de seguridad, llegaba Reinfeldtuel a nuestra provincia y es una captura que no ha pasado desapercibida en el ámbito nacional porque hasta la propia ministra de Seguridad organizó una conferencia de prensa para valorar justamente que se había dado con el paradero de Reinfeldtuel. Conferencia de prensa que se llevó adelante durante la jornada de hoy y que fue la principal oradora la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este señor se llama Damián Reinfeldtuel. Desde el 30 de septiembre del 2023 estuvo prófugo, luego fue denunciado por una expareja por violencia de género. Eso nos dio determinadas informaciones de dónde podía estar, un seguimiento muy detallado de los lugares donde podía pasar, la colaboración de la Policía Nacional de Bolivia, finalmente la detención que produjo la Gendarmería Nacional Argentina y la entrega de Bolivia de este asesino que hoy va a ser llevado en este momento con un equipo especial de Gendarmería y Policía Federal, la DFI de la PFA más la GNA, lo van a llevar directamente a un lugar, que no vamos a decir cuál, en Rosario. La verdad que para nosotros es muy importante que haya justicia, que las cosas no queden impunes, que aquellos que cometen un asesinato no queden viviendo en otro país como si nada hubieran hecho y que, como nosotros siempre decimos, el que las hace las paga. El que las hace las paga, dijo Bullrich. Bueno, estas son imágenes que difundió el propio Ministerio de Seguridad de la Nación de cómo entraba Reinfeldtuel al país. Así hacía migraciones. Recordamos que venía en una aerolínea comercial directamente desde Bolivia, cuidado por 2 personas de la Federal. Claro, en un importantísimo despliegue policial. Ayer teníamos la posibilidad de hablar con las autoridades de Interpol de Bolivia de cómo se iba a llevar adelante este procedimiento. Un acusado que viajó acompañado y escoltado por 2 oficiales, en principio esposado desde
que lo vimos prácticamente viajar de este avión de línea comercial. Exactamente, bueno, así entraba al país. Los primeros pasos de Reinfeldtuel después de estar muchos meses prófugo en Bolivia, marcaba todos los dedos y era trasladada en una camioneta de la policía hasta el destacamento de Gendarmería, en donde, bueno, veíamos las imágenes que esta mañana compartió la propia ministra Patricia Bullrich. Y a propósito de este tema, estamos en contacto con el director de Gendarmería, con Claudio Brilloni, a quien le agradecemos por este contacto. Claudio, buenas noches. ¿Qué tal, Brilloni? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Una persona que conocemos bien porque ha sido ministro de Seguridad también aquí de la provincia de Santa Fe, en este caso desempeñando un rol en Gendarmería. De hecho, Brilloni, el crimen de Ivana se produjo cuando usted era ministro aquí en Santa Fe, así que imagino que en lo personal debe tener una gran satisfacción de poder haber participado de este operativo de repatriación de Reinfeldtuel. En lo personal, resulta imposible olvidar ese 30 de septiembre del 2023, cuando la sinrazón y la estupidez humana terminaran con la vida de Ivana Garcilaso. Aún queda grabado en mi mente y en mis retinas el cuerpo tendido sin vida de Ivana, el llanto de sus familiares, el llanto de sus seres queridos, de sus amigos, que azorados y desolados veían cómo había muerto Ivana, ¿no? Así que en lo personal, no digo que cierre esa pesadumbre y esa bronca que tenemos los argentinos, en particular los santafesinos, pero de alguna manera también tratamos de mitigar ese dolor tan profundo que siente la familia, ¿no? Brilloni, estamos compartiendo imágenes del momento en el que Reinfeldtuel es bajado en helicóptero, que camina algunos metros hacia la zona del penal, y hablábamos de imágenes cinematográficas, ¿no? Porque podemos ver a muchos de los agentes que lo escoltan con unas especies de escudos, sí. con escudos. ¿Esto es por qué? ¿Por el temor a que disparen desde algún lugar? Digo, ¿por qué este despliegue enorme que se hace en materia de seguridad? Creo que es evidente que la detención de Reinfeldtuel es de impacto social para la ciudad de Rosario en particular y requiere de algunos protocolos de actuación en materia de traslado de personas, como es el caso, y ustedes bien lo describían antes de iniciar el reportaje, de una persona que estuvo fugada, que cambió su identidad, que pasó por un paso no habilitado, según la información que tenemos hasta el momento. Entonces requiere de medidas de seguridad. Y le agrego un dato más, la confidencialidad con la que nos hemos manejado, porque nosotros en ningún momento salimos a decir a dónde iba a ir, a qué hora, ni siquiera el modo. Sé que se tejieron varias conjeturas, pero sí, bueno, esta fue la forma de traslado y obedece a protocolos acorde al perfil de la persona que se había detenido. Claro. Pero por todas las cosas, por la carga judicial que hay respecto de la participación que tuvo en el asesinato de Ivana Garcilaso. Claro, es importante esto que aclara Brilloni, porque algunos decían, bueno, se está exagerando, se está montando un show en este traslado. Y claro, no, es un protocolo que debe seguirse de acuerdo a todas las que cometió Reinfeldtuel, no solo partícipe o coautor de un crimen de enorme impacto en Rosario, sino también todo lo que hizo después. A nosotros nos costó muchísimo la búsqueda, localización y detención. Hubo aportes, hubo informaciones, hubo análisis, pero también es cierto que hemos desplegado sendas actividades de investigación judicial, de inteligencia criminal. Hemos interactuado muchísimo, Ministerio de Seguridad Nacional, Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación, Interpol, Ameripol, Policía Nacional de Bolivia, a quien, si me permiten, agradezco el gesto que ha tenido el jefe de la Policía Nacional de Bolivia cuando meses atrás lo llamé para darle los indicios que teníamos de dónde podía estar y que rápidamente puso su personal para lograr dar la detención. Y bueno, afortunadamente ayer
después de también de mucho trajinar respecto de la extradición, que también son trámites engorrosos, pero que hay que estar permanentemente impulsándolo, traccionándolo, gestionándolo. Hemos logrado, gracias también a la colaboración que hemos tenido con Interpol de la Policía Federal Argentina, que hoy Reinfeldtuel esté en el lugar donde tiene que estar y le dé las explicaciones a la sociedad santafesina como corresponde. Brigioni, ¿usted cree que Reinfeldtuel actuó solo para estar tanto tiempo prófugo de la justicia o que alguna organización, alguna persona particular, alguien aportó y colaboró con él para que pueda estar tanto tiempo así desaparecido? Sin ánimo de ventilar algunas cuestiones que tienen que ver con el secreto de la investigación que lleva adelante hoy el doctor Artacho, pero que había iniciado en su momento el doctor Ávila, que si me permiten también quiero destacar el trabajo que han hecho incansable, de dedicación, de no desentenderse nunca de la causa. Nosotros los elementos que manejamos es que llegó al límite fronterizo con ayuda. No descartamos, acorde a la información y los indicios que tenemos, que haya pasado por un paso no habilitado. Tengamos en cuenta que hay 742 kilómetros de frontera entre Argentina y Bolivia y que la complejidad de nuestra frontera hace que cada 100 metros tengamos un paso no habilitado. Entonces es probable que haya pasado por un paso no habilitado y a partir de ahí él haya impulsado su, por decirlo de alguna manera, su nueva vida con una nueva identidad y un nuevo domicilio cerca de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿Ustedes tienen la hipótesis de que la barra de Newell participó en algo de todo esto, de ayudarlo económicamente, de encubrirlo, de facilitarle cuestiones, o no, los caracterizados hinchas de la barra no están siendo objeto primordial de la investigación? No, según las investigaciones que tuvimos desde el primer momento, no tenemos elemento indiciario que permita inferir que hay una participación criminal, ni una organización, ni que haya participación de barras caracterizados, vale decir, de los barras bravas o de Newell o de Central. Esto, vuelvo a repetir, la sin razón, la estupidez humana que lo llevó a estos tres sindicados por la justicia como sospechosos de haber participado del hecho, y que no tuvieron una mejor respuesta que responder a la cargada a través de la violencia, un hecho realmente lamentable. Brigioni, ¿cree que también fue clave para dar con él el hecho de la recompensa que estaba ofreciendo la provincia de Santa Fe con respecto a la búsqueda que estaban haciendo de Reinfeldtuel? Sí, de hecho nosotros estábamos trabajando con algunos elementos indiciarios que si bien nos permitían ratificar la hipótesis que estaba en Bolivia, pero evidentemente el aporte que dio la persona conforme la recompensa que se le dio fue clave. Bien. Brigioni, decía usted que no se puede sacar de la cabeza el cuerpo de Ivana, ese partido, ese día después del partido, donde usted estaba abocado en garantizar la seguridad en el estadio del Central y de repente todo el operativo se tuvo que trasladar más cerca de la cancha de Newell's. Nos miran siempre las hermanas de Ivana y la familia. ¿Algún mensaje que les quiera dar en esto que usted siente que es una pequeña reparación o contribución que puede hacer en este rol como director de Gendarmería Nacional? Seguir acompañándolos en el dolor, en la pesadumbre, ponerme a disposición como lo hice desde el primer momento, aún no siendo ministro y ya en esta nueva función como jefe de la Gendarmería Nacional Argentina. Solemos tener algunas conversaciones por teléfono, un abrazo enorme. Sé que esto no le devuelve la vida a Ivana, pero estoy seguro que lo que ellos nos encomendaron, a mí, a mi equipo, a mi trabajo, y obviamente la Gendarmería no se puede desentender de las personas que están prófugas. Y que sepan que en honor a Ivana y a todos aquellos que han perdido la vida producto de la violencia extrema, sepan que tienen fuerzas federales muy unidas, que vamos a seguir buscándolas, que no le va a devolver la vida al ser querido, pero que va a ayudar a mitigar en parte ese profundo dolor que sienten por la pérdida de un ser querido. Bien, Brigioni, del 1 al 10, ¿qué puntaje le pone a cómo se realizó hoy el operativo, ¿no? Porque desde el lunes, ¿no?, hasta el día de hoy que se termina de concluir desde Bolivia hasta llegar finalmente a Piñero.
Sí, la verdad que fue excelente, se ve la coronación de esa sinergia que hay entre las fuerzas federales y la policía de la provincia, algo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, que gracias a esta gestión que impulsa la ministra de Seguridad Nacional, la doctora Patricia Bullrich, hoy se logra cristalizar en hechos concretos. Acá no se trata de proteger individualidades o instituciones particulares, sino de trabajar de manera conjunta y coordinada, y hoy el trabajo ha sido excelente. Puede ser a los ojos vistas que pudo haber sido extremo, pero realmente tratamos de que todo lo que habíamos hecho en materia de investigación, de inteligencia criminal, de búsqueda, localización, de interacción con el resto de las fuerzas de Ameripol y de Interpol no se ve arruinado por un traspié. Así que tomamos las medidas del caso acorde al perfil de la persona que teníamos que trasladar y fue excelente. La sociedad creo que prefiere eso, que sea desmedido antes que subestimar un riesgo potencial. Y en ese sentido valoramos todos los esfuerzos que se pusieron. Brilloni, muchas gracias por este contacto con Telefe Noticias en un día tan importante para la sociedad de Rosario. Muchas gracias a ustedes y un afectuoso saludo. Hasta luego. Gracias. Claudio Brilloni, jefe de la Gendarmería Nacional. Y volvemos a hablar con nuestro compañero Martín Pigazzi, como decíamos, ¿no? Desde pasadito el mediodía en la zona de Piñero, con lo que ha sido este traslado, y también con la palabra de quienes hoy están defendiendo a Reinfestuel. Exacto. Bueno, Martín, vos estuviste en Piñero presenciando todo el operativo que Brilloni decía, puede que haya parecido exagerado, pero no podíamos correr riesgos. Y la verdad que no se corrió ninguno. Y Maxi, me quiero detener una palabra que vos dijiste, subestimar. ¿Se acuerdan del taxista que llamó al 911 y probablemente ese llamado se tomó con mucha displicencia? Exacto. Y se hubiese evitado todo esto porque había visto todo, incluso se animó a seguirlos cuando se fugaban y lamentablemente su acción solidaria, si se quiere, no pudo prosperar. Martín. Pero bueno, volviendo a lo que ocurría, sí. Sí, interrumpirte porque este punto que vos estás marcando, recién compartíamos en imágenes y se puede ver el momento en el que este hombre, este señor que acaba de ser trasladado a Piñero, merodeaba ahí por una de las zonas de las calles de Barrio Parque y el taxista está ahí parado, a muy pocos metros, esta persona Claro. que vos muy bien apuntás recién. Claro, allá con el diario del lunes la situación es mucho más sencilla de evaluar, pero probablemente podríamos habernos evitado todo este paso de tiempo, todo este dinero en operativos de recompensa, pero en definitiva, lo que sucedió hoy realmente, si querían estar a la altura de las circunstancias, lo estuvieron las fuerzas de seguridad que conformaron y formaron parte de este imponente operativo de seguridad para el traslado del detenido hacia la cárcel de Piñero, recordemos, con la policía federal y también con Gendarmería Nacional, dos fuerzas que pusieron buena parte de sus recursos a disposición para que esto fuese posible y nosotros estuvimos allí, pudimos ver y verificar que realmente no hubo el más mínimo inconveniente en todo lo que se planeó, la planificación estuvo muy adecuada y no hubo mayores inconvenientes, como lo decíamos recién, inclusive hasta cortando el tránsito sobre la Ruta 14. Bien, bueno, hablaste con los abogados de Reinfestuel también en la tarde de hoy. Hablamos tanto con Pablo Beduret como con Bárbara Reynoso, son las dos personas que defienden a Damián Reinfestuel. A propósito de esto, consultándolo sobre si estaban conformes o no con el traslado y la calidad del operativo que se había montado, y también, por ejemplo, si estaban de acuerdo con que su declaración en audiencia sea de carácter presencial, y atención con la respuesta que le dan a Patricia Bullrich respecto de este posible antecedente que tenía Reinfestuel sobre violencia de género. Dale, lo escuchamos. Sí, escuchamos las declaraciones de la ministra, vamos a negarlo absolutamente, Damián jamás fue denunciado por ninguna pareja por violencia de género, Damián de ninguna forma es una persona violenta, nos parece totalmente reprochable la utilización de mentiras con el objeto de distorsionar la imagen de Damián Reinfestuel. Damián Reinfestuel es una buena persona, es una persona de bien, trabajadora y que toda su vida jamás ha tenido un conflicto de ningún tipo con nadie. Entonces mentiras para ensuciar su imagen nos parece terrible.
Quiero decir esto, en esta causa nosotros vamos a trabajar, nuestra estrategia defensiva es la verdad, y vamos a trabajar la causa desde la verdad, y el esfuerzo es contrarrestar toda esta serie de mentiras que se van creando y, como siempre, velar por el debido proceso constitucional. Bien, Martín, y vos que estuviste ahí en la zona de Piñero en el momento que se realizaba el traslado, nosotros hablábamos de imágenes espectaculares, cinematográficas. Bueno, probablemente, no sé si tendrás recuerdo de una cobertura, ¿no?, de este tipo, de un despliegue policial de esta manera, una persona acusada de un homicidio. No, en la cárcel de Piñero la verdad que no, en este centro penitenciario sí hubo mucho despliegue, pero de otro tipo de características cuando se hizo el juicio a algunos integrantes de la banda de los monos, algunos pesos pesados. Todavía no estaba el centro de justicia penal y allí en los alrededores de tribunales provinciales sobre calle Pellegrini hubo también un gran despliegue en todas las cuadras de la redonda, pero no de las características que tuvo esto, que ya era a campo más abierto, con otro tipo de características, sobre todo porque el detenido llegaba también trasladado por aire. Sin duda. Bueno, gracias, Martín. En el edificio que está a tus espaldas, el viernes, virtualmente, porque no va a estar de manera presencial, va a ser imputado en Reinfestuel, así que ya hablaremos de eso también. Gracias. Hasta luego.